cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por nosotros. En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José. Conocemos este pasaje tan impresionante del Evangelio de San Lucas en el capítulo 1. Al llegar la plenitud de los tiempos, este Mesías que era aguardado ya desde que el hombre tuvo la triste experiencia del pecado, el pecado original, ese pecado de grave desobediencia y también de soberbia de nuestros primeros padres. Ya desde entonces el Señor les da esta noticia, el anuncio de una salvación que se va explicitando un poquito más en algunos pasajes del Antiguo Testamento y por la que todo el pueblo estaba en espera, con esperanza, con confianza. Ven Señor, y no tardes, el pueblo de Israel. Y esto ya se va a cumplir, esto ya se va a realizar gracias a esta iniciativa divina, desde luego, es iniciativa de la Trinidad, y gracias también a la respuesta llena de libertad, de sinceridad, de aplomo, de seguridad por parte de María, que ya estaba, como dice el texto, desposada con José. José venía de la casa y de la familia de David, también como María. Y entrando en ella, presentándose en ella, le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó, se confundió al oír estas palabras y discurría qué podría significar este saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, llamado Hijo del Altísimo, y te dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Y María dice: ¿cómo podrá ser esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le explica, ¿verdad?, que es una iniciativa del Espíritu Santo, que el amor de Dios es la que la hará fecunda, que este es en un sentido muy especial Hijo de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tan Dios como el Padre y como el Espíritu Santo, la segunda persona de un único Dios verdadero. Y María, después de esta explicación muy sobrenatural, porque no es una explicación biológica o ginecológica, ¿verdad?, accede plenamente: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La respuesta de María es como todo un modelo de fe, de confianza, que es un poquito de lo que tratamos en esta meditación.
Se pregunta el compendio de la Iglesia Católica, ¿cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia en la fe? Son muchos los modelos de obediencia en la fe, pero muy particularmente dice Abraham en el Antiguo Testamento, a quien el Señor le promete un pueblo, incluso un pueblo numeroso, y él no tiene descendencia, y que siempre obedeció a los planes de Dios, y cuando tenía el hijo suyo, Isaac, está dispuesto a inmolarlo y a sacrificarlo, ¿verdad? Así es la fe de Abraham. Y en el Nuevo Testamento, la Virgen María, quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia en la fe. Fiat mi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Un modelo, un referente para nuestra fe. Una respuesta llena de inteligencia, se hace cargo del plan de Dios, lo que el Señor le está pidiendo a través del arcángel Gabriel. Una respuesta inteligente, una respuesta pronta, una respuesta dócil, que se fía plenamente de Dios y de esos planes de Dios. Y por eso cuando vaya a ver Isabel, porque también el arcángel le dice que nada es imposible para Dios y que su prima, que era considerada estéril, ya entraba muy en años, está ahora contando el 6º mes, esperando a Juan el Bautista, que sería el precursor inmediato del Mesías. Entonces nada más llegar a ver a Isabel, ella le dice, bendita tú entre las mujeres, ella le dice también, beata que credidisti, bienaventurada tú que has creído, quizás contrastando implícitamente esa falta de fe, esa falta de confianza que había tenido quizá ella en parte, pero sobre todo su marido, ¿verdad? No se había fiado de la palabra de Dios, cuando también el arcángel le propone, le dice que su mujer Isabel va a tener un hijo, él como que se sonríe, ¿cómo será esto posible, verdad? Ya está en años. Y le tocó quedarse mudo, ¿verdad? Por su falta de fe, hasta que nace el Bautista y le va a imponer el nombre, y ahí de nuevo empieza a poder hablar. Bienaventurada tú que has creído. Un modelo de fe para todos nosotros. Porque en el caso de la Virgen le tocarán muchas pruebas. Hemos leído recién lo que le dice el arcángel: este será grande, será hijo del Altísimo, le llamarán Dios, Hijo de Dios, Todopoderoso, y empiezan a haber tantos contrastes en la vida de Jesús. Desde luego ya era un problema, María estaba desposada con José, ¿cómo se resolvería ese problema? Lo deja en manos de Dios, se abandona. El modo como nace Jesús, de este modo tan precario en Belén, ¿verdad? En esas circunstancias adversas, donde no tenía lugar la Virgen para dar a luz, ¿verdad? Con una mínima de privacidad y de condiciones. Y después, a poco del niño estar empezando a crecer, hay que huir a Egipto sobre la marcha, porque amenazan a la vida del niño. Y cuando el Señor comienza su ministerio público, sí, algunas personas le acogen y serán apóstoles y se le irán siguiendo, pero también ella va notando esta cierta adversidad contra Jesús, que culminará con la pasión, la cruenta pasión, y ella está ahí al pie de la cruz, contrastando, ¿verdad?, ese hijo que ha sido objeto de escarnio, de burlas, de las mayores humillaciones. Contrastaría María en esos mismos momentos esta palabra que le había dicho el arcángel, ¿verdad?, tan impresionantes. Este será grande, llamado Hijo del Altísimo, le dará a Dios el poder de su trono,
reinará en la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Y todo ahí es la ruina, ¿verdad? Y la humillación. Y el objeto de burlas de las personas que pasaban a su alrededor. Si eres hijo de Dios, baja ahora de la cruz, sálvate a ti mismo. Todo eso implicaba en María un continuo ejercicio de la fe. Es verdad que también asiste o presencia alguno de los grandes milagros de Jesús, pero esto es lo que ella ve. Avanzó por el camino de la fe y adhiere plenamente a los planes de Dios, y por eso en esos momentos de la pasión también tenemos la seguridad de que esperaba, una fe llena de esperanza, esperaba en la pronta resurrección de su Hijo, ¿verdad? Este tiempo que estamos celebrando en la liturgia de ahora, de este tiempo, es eso. María aguarda la resurrección. Nosotros lo rezamos con piedad y con cariño. El Regina Celli, que nos habla justamente de esa fe esperanzada, porque resucitó verdaderamente el Hijo de tus entrañas. Y de esta manera está mostrando que es Dios y que es el Hijo de Dios. El compendio, resumiendo un poquito lo que el catecismo trata con más amplitud, nos habla de lo que es la fe. El hombre, sostenido por la gracia divina, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad, en cuanto garantizada por Él, que es la verdad misma. Fiarnos de Dios, como tú y yo nos fiamos de Dios, de lo que nos dice la Escritura Santa, de lo que nos ha comunicado a través de los patriarcas y de los profetas y del Antiguo y muy particularmente del Nuevo Testamento, lo que nos ha comunicado a partir de su propio Hijo hecho hombre. Ahí están las cosas que tú y yo creemos. Y después hace ver cómo esta adhesión a Dios, nos implica por entero, supone el ejercicio de nuestra libertad. La fe, don gratuito de Dios, asequible a cuantos la piden humildemente, es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. El acto de fe es un acto humano. No lo puede realizar un animalito, por perfecto que sea, ¿verdad? Es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Hay que asentir a esa verdad divina, que no nos resulta evidente muchas veces. A veces puede resultar evidente. En ese caso es como más fácil, más sencillo, porque en el fondo la razón ve por qué eso es así. Pero en el acto de fe hay como este abandono. La fe no es contraria a la razón, pero excede a tu razón y la mía, excede a nuestra capacidad de razonar, está como por encima de lo que tú y yo podemos comprender. Que Dios sea uno y tres personas distintas no es una cosa nada evidente, por ejemplo. Porque la teología hace sus esfuerzos y sus trabajos fecundos para mostrarnos que ahí no hay contradicción, o que Dios esté presente, verdadero y realmente allí, como lo hemos dicho al comenzar este ratito de oración. Tampoco es una cosa que la razón diga, es patente, es manifiesto. En realidad hay que hacer todo un esfuerzo y la teología tiene que ser toda una formulación para decirse que aunque allí se conservan las apariencias del pan, su realidad más íntima, más profunda, su sustancia ya no es el pan, es el cuerpo de Cristo, el mismo que engendró María con sus entrañas virginales y con ese sí que ha dicho Dios.
Entonces, la fe, evidentemente, es un acto personal, es un acto inteligente, es un acto libre, es un acto humano, pero que, claro, como las cosas que Dios nos revela a veces son cosas muy grandes, nos sobrepasan y implican entonces este ejercicio de abandono. Muchas veces en lo humano también nosotros hacemos actos de fe. La fe existe humanamente. Uno se fía de lo que le dicen sus padres, uno se fía de lo que le dicen sus amigas o sus amigos, uno se fía, por ejemplo, de los profesores. A lo mejor el profesor te demuestra que una cosa es así, es parte de su docencia, de su enseñanza, pero uno en el fondo también da crédito, ¿verdad? Se abandona en esas personas que le merecen confianza. Uno se abandona a veces más o menos en algunos medios de comunicación, ¿no? Físicos o virtuales, ¿verdad? Le cree a ese diario, le cree a ese periódico, le cree a ese reportista. Bueno, aquí nosotros le creemos a la máxima autoridad que es Dios, que no puede engañarse a sí mismo. Dios es la verdad misma y que tampoco puede engañarnos. En ese sentido es un acto muy razonable, pero no es una cosa obvia, porque lo que nos revela muchas veces excede, sobrepasa lo que tú y yo podamos entender. Y por eso se explica que los apóstoles a veces le decían al Señor: aumentanos la fe, adáptanos mi fide, ¿verdad? Como lo decían de otras virtudes teologales, ¿verdad? De la esperanza, de la caridad, las tres virtudes que tienen a Dios por objeto, que son importantísimas en el ejercicio de nuestra vida como cristianos. Aumentanos la fe y la esperanza y el amor. Querer tener fe, querer tener fe. Obediencia en la fe y pedirla, porque es un don de Dios. Pedirla, pero al mismo tiempo querer tener una fe ilustrada, una fe que va profundizando en aquello que Dios nos ha comunicado y que de un modo más inmediato nos lo propone a través de la Iglesia. También el Catecismo explica que el acto de fe, un acto muy personal, es también una fe en ese sentido de otros, una fe eclesial, una fe en la Iglesia, porque el Señor a la Iglesia le confió este ministerio de comunicar las verdades, de interpretar también esas verdades, y la Iglesia poco a poco, a través de su magisterio, va como profundizando en esas verdades, con la ayuda del Espíritu Santo que nos conduce a la verdad completa. Entonces la fe también es un acto de adhesión a la Iglesia, que es la que de un modo inmediato nos propone las enseñanzas de parte de Dios. Y esa fe hay que ilustrarla, esa fe hay que profundizarla, aunque está por encima de la razón, decimos, bueno, vale la pena ejercitarnos en ella. San Agustín tiene esta expresión que recoge también el compendio: cree para comprender y comprende para creer más. Es como un círculo virtuoso, ¿verdad? Adhiero a lo que Dios me propone, pero como Dios es inteligente y te ha dado a ti inteligencia, quiere que tú profundices cómo está el Señor en la Eucaristía, cómo puede ser que efectivamente Dios, sin dejar de ser Dios, empiece a existir como hombre, el misterio de la encarnación, que estamos también mirando un poquito en esta meditación, un poco de refilón, ¿verdad? Porque lo decíamos también en la meditación anterior. Entonces la inteligencia debe tratar de calar y de penetrar en esas verdades, cuanto más que son verdades salvíficas y que son importantísimas para la vida nuestra sobre la tierra. No es indiferente que exista el cielo o que no exista el cielo, que exista una vida eterna o que eso sea una utopía, que tú y yo nos podamos salvar y vivir en Dios y vivir
metidos en Dios, pero también podamos perdernos, son cuestiones muy decisivas las que el Señor nos ha revelado y por tanto reclaman el ejercicio de tu inteligencia y de la mía. Cree para que entiendas, pero entiende para creer más. Hemos de ejercitarnos en las verdades de la fe, tenemos un buen catecismo, ¿verdad? También está en las redes, tenemos otros libros maravillosos que van explicando las grandes verdades de la fe, y bueno, uno ya desde niño va profundizando a la medida que puede, y cuando ya somos mayores, bueno, también el Señor reclama, lógicamente, una fe más ilustrada, una fe más profundizada. Es el sentido que tiene también la teología, ¿verdad? Y que es un servicio a la Iglesia, que es quien propone de parte de Dios el panorama de la revelación. Aparece cuando el Señor ya tiene esa labor de formación con sus apóstoles, aparece varias veces en los Evangelios. He escogido un pasaje ahora del capítulo 9 del mismo San Lucas. Habiendo convocado a los 12, les dio poder sobre todos los demonios de curar enfermedades y les envió a predicar el reino de Dios y a hacer curaciones. Y les dijo: no tomen nada por el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedaos allí sin dejarla hasta partir. Y ahí saben que algunos les reciben, otros no les reciben. Y al cabo de unos días, nos cuenta el mismo texto, a su vuelta los apóstoles le contaron cuánto habían hecho y enseñado. Y Jesús, tomándolos consigo, se retiró a un lugar aparte, cerca de la ciudad llamada Betsaida. Y ahí la muchedumbre advierte que Jesús se ha ido y empiezan a seguirle, entusiasmados, ¿verdad? Pero se ve que el Señor les iba formando, les iba profundizando en la fe, se los lleva a un lugar aparte, ellos le cuentan cómo les ha ido, en algunos casos les fue muy bien, por momentos no les iba muy bien, pero nos muestra cómo los seguía de cerca el Señor. Y les manda así desprovistos de medios humanos, como para ejercitarse más en la fe. Ellos están haciendo algo que el Señor les está pidiendo. No están haciendo una empresa humana, por decirlo así. Y vuelven contentos. Y el Señor les forma más. Y quizás ahí es en ese contexto cuando ellos le dicen, bueno, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Hágase según tu fe. Otras veces el Señor les decía así a las personas cuando querían ser curadas de distintas enfermedades. Hágase según es tu fe. Alguno de ellos le dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Una bonita jaulatoria. Señor, creo firmemente que estás allí en los sagrarios, en los tabernáculos de todas las iglesias, parroquias, capillas católicas, porque has dejado también el sacerdocio y por tanto esa capacidad de convertir el pan en tu cuerpo y el vino en tu sangre. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y hacer actos de fe explícita en la presencia real, verdadera de Jesús en la Eucaristía, o de Jesús resucitado, o de Jesús que tiene ese poder de perdonar los pecados, maravilloso. Esos hombres que llevan a un paralítico, ¿verdad? Y lo ponen ahí delante del Señor, el Señor está rodeado de tanta gente que discurren a abrir un bocado en el techo y descender con su camilla al paralítico. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y empieza ahí un poco el escándalo. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? ¿Qué se cree que es este que está perdonando los pecados?
Y Jesús les dice, para que veáis que tengo poder de perdonar los pecados, dice ahí delante de esa gente al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Y en el acto se levanta, se consolida, empieza a caminar. Bueno, ejercicio de la fe, ¿verdad? Ejercicio de la fe. Por ejemplo, fe en ese poder maravilloso del perdón de los pecados, ¿verdad? Creo en el perdón de los pecados, vamos diciendo en el credo, ¿verdad? En la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la vida eterna. El credo compendia las grandes verdades de nuestra fe. Es un signo, es un distintivo de nuestra fe, el símbolo de la fe, y contiene las grandes verdades que tú y yo, como católicos, profesamos. Pero hay que ejercitarnos en esa fe. A veces la gente dice, a lo mejor tú y yo mismo hemos dicho tantas veces, me falta la fe, me falta la fe. Dejamos que se vaya acumulando a lo mejor en nuestra vida cosas que no son tan compatibles con lo que profesamos creer. Y entonces esa fe se vuelve lánguida, esa fe se vuelve vacilante, esa fe se vuelve como más oscura. La verdad es que muchas veces no se trata en sentido estricto de una falta de fe, pero sí de una falta de ejercicio de la fe. Hemos dejado de practicar, ¿verdad? Y entonces esas verdades se nos vuelven menos nítidas, menos claras, menos ciertas, y por eso muchas veces el camino, cuando hay esas como dudas de fe, desde luego es pedirle al Señor, aumentanos la fe, como hacían los buenos apóstoles, pero es también arrancar de nosotros aquellas cosas que son como incompatibles con la fe. Si una persona no vive la fidelidad conyugal, le va a resultar difícil entender que el matrimonio es de un hombre con una mujer, no con varias mujeres, por ejemplo. O si no vive la honradez en su vida profesional, en el ejercicio de su profesión, le va a ser menos claro, ¿verdad?, ese mandamiento de no robar, porque claro que le complica la vida. Y así con cualquiera de los mandamientos, ¿verdad? Una persona que a lo mejor con sus padres es muy ingrato, es muy egoísta, está muy poco disponible a lo que le piden, o siempre entra en problemas cuando habla con ellos, bueno, le va a resultar bastante difícil honrar padre y madre, ¿verdad? Un mandamiento tan importante, de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, a veces no es propiamente una falta de fe, pero vamos dejando que en tu vida y en la mía se acumulen cosas que son incompatibles con lo que el Señor nos pide, y entonces esas verdades de fe efectivamente como que se den terreno, como que se vuelven más nebulosas, como que se vuelven menos nítidas, y por eso también un gran camino para crecer en la fe es, con humildad, mostrarle al Señor nuestras llagas, mostrarle nuestras heridas, mostrarle nuestras equivocaciones, reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados. Ahí entonces la fe vuelve a quedar intacta, porque hay un mecanismo muy, iba a decir complejo, pero en realidad más que complejo es un mecanismo muy fuerte en la vida de todas las personas humanas. Si uno no vive conforme a cómo piensa, termina pensando conforme a cómo vive. Si yo con mi existencia voy como gatillando, voy como contrastando con las verdades de la fe, evidentemente esa fe ya no va a ser tan fe. Esos principios ya no van a ser tan contundentes. Voy a cambiar mis principios para justificar, en este caso, mi mala conducta. Nosotros en nuestra vida, por debilidad, a veces podremos hacer cosas malas,
Pero lo que no debemos es hacer cosas malas y decir que son santas y decir que son justas, porque ahí sí efectivamente se va armando como una especie de caos dentro de nuestros principios, dentro de nuestra formación de la conciencia, se va deformando la conciencia. Entonces, un camino estupendo para crecer en la fe también es mostrarle al Señor con sencillez. Yo a veces aquí no me he comportado con fe y no he vivido conforme a mi fe. Y nos daremos cuenta de que, bueno, a poco que nos descuidemos, faltamos más o menos, pero a los grandes mandamientos de la ley de Dios, partiendo por el amor de Dios, con el que somos tantas veces poco generosos, ¿verdad? Y el amor al prójimo, y el amor a nuestros seres queridos, y la honradez, y el cuidado del buen nombre de las personas, y uno fácilmente cae en la murmuración, o en la difamación, o en la injusticia, o en la impureza. Entonces, este es un estupendo camino también para crecer en la fe. La práctica humilde del sacramento del perdón. Contra ti solo pequé, lo que tus ojos aborrecen yo lo hice, sí, por debilidad, por fragilidad, por atolondramiento, por frivolidad, por lo que sea, pero lo hice. Y si pido perdón, entonces están claras, otra vez en tu cabeza y en la mía, honrar al Padre y Madre, amar a Dios sobre todas las cosas, no cometer acciones deshonestas, etc. Todo el decálogo. Un camino que hay que recorrer. También a veces ponía en su catequesis San José María el ejemplo de la fe como un camino, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, un camino que tiene que recorrerse. Y si se deja de recorrer, ese camino probablemente se va cerrando, sobre todo si está puesto en un lugar muy fértil, ¿verdad? En una selva, en un lugar como las selvas del Amazonas que tenemos, ¿no? Si esa carretera no se transita por ella, la selva se la come, el camino se va borrando, puede borrarse hasta por entero. Un camino que hay que recorrerlo. La lectura del Evangelio nos ayuda a creer más, a creer mejor. Ahí están las grandes verdades que el Señor nos ha querido transmitir y que la Iglesia custodia y enseña. A propósito de lo que decíamos el otro día de leer el Evangelio, me vino un episodio que me contaba un sacerdote en otra parte. Fue un día, porque una familia lo había invitado, ¿verdad? Un día a tomar té con ellos, a comer, no sé qué sería.